Entonces, empecemos, traders. Nuestras estructuras altas. ¿Qué nos dicen las estructuras altas? Nos dicen que estamos en una dirección bajista. ¿Y por qué estamos en una dirección bajista? Porque si nosotros observamos, fíjense que yo acá tengo este punto morado, ¿cierto? El precio había hecho ese máximo, había roto este mínimo y veníamos en este impulso de ventas. Eso me da dirección bajista de la estructura alta. Ahora, ¿qué estábamos observando internamente? Que el mercado venía retrocediendo. Por eso al grupo de estudiantes que les mandé, estructura morada bajista en etapa de retroceso. ¿Por qué es indispensable definir la etapa? Porque cuando yo defino la etapa, yo entiendo cuál podría ser mi operación del día o mi dirección del día. Porque yo realmente, ¿qué opero? Yo opero en la etapa de cada estructura mayor, si ustedes se fijan en eso. Yo opero la etapa de retroceso o la etapa de continuación. ¿Cierto? Entonces, claro, yo dije, ok, estamos en etapa de retroceso. Si dentro de esa estructura morada o dentro de ese impulso morado, esa etapa de retroceso es clara, pues la operamos. Entonces, en este caso, esto podría ser una estructura alta. Ahora, me voy a estructura de 15 minutos. ¿Qué me encuentro en la estructura de 15 minutos o lo que denominamos la estructura un poco más media? Identificamos que efectivamente, fíjense, esta era una estructura alta, ¿cierto? Que nos mostraba que el mercado venía en este impulso de ventas. Vamos a ponerle colorcitos para que todo lo aclaren un poco más. Y dentro de esa estructura ya habíamos visto el inicio del retroceso y cómo venía configurando una estructura de retroceso muy clara. Impulso, ¿cierto? Ya este es amarillo. Impulso, retroceso, impulso. ¿Y en qué estábamos? En el retroceso. ¿Que había tocado qué? Una zona de interés. Esta estructura que tenemos acá, traders, esta estructura amarilla también podría ser considerada una estructura alta o media, no importa, porque es que quiero que entiendan esto. ¿Qué me está mostrando la estructura amarilla, traders? Que el mercado está alcista, que el precio había tocado esta zona de interés. Y anoche yo tenía señalado este impulso bajista. Entonces yo dije, si el mercado me rompe esta FEM, mañana la dirección va a ser alcista. ¿Y qué identificamos, traders? Que dentro de la estructura amarilla, en lo que podríamos llamar una estructura también media, porque a esta estructura azul no le llamo estructura baja, porque es que la estructura baja la tengo acá. Ya vamos a ir a mirar, porque fíjense que yo todavía estoy en la estructura de 15. Entonces, en la estructura de 15 estoy viendo esta estructura amarilla y estoy viendo esta estructura azul. ¿La estructura azul es qué? Es una estructura de compras. ¿Por qué? Porque ya se generó esta FEM. ¿De acuerdo? Ya se generó esta FEM. ¿Qué hizo el mercado? Sube, viene y retrocede. ¿Y qué digo yo? Perfecto. ¿Cómo sé si el mercado va a continuar al alza? Muy fácil, traders. Pues si internamente se me presenta un cambio estructural. Porque ya sé que este es mi impulso alcista, este es mi último rango de compras, ¿cierto? Entre este mínimo y este máximo. El precio en estructura de 15 venía retrocediendo. ¿Y qué tenemos acá? Todo esto estaba muy mitigado, traders. Todo esto estaba un poco mitigado. Pero este mínimo acá es ¿qué? El reposicionamiento, ¿sí o no? Por ahí hay una estructura en la que esto es el reposicionamiento, traders. Y es eso que explicamos de el mercado. Voy a quitar esta línea azul acá. El mercado toca la zona de interés, o sea, sé de dónde venimos. Intenta romper, no puede superar esta zona de ventas.
retrocede y toma la fuerza que rompe. ¿Qué tengo, traders? Tengo estructura amarilla, alcista. Estructura azul, alcista, ¿o no? Y me voy a las estructuras bajas en 5, 3 y 1 minuto y veo esta belleza de hermosura. Que la puse en amarillito, pero ya amarillito estábamos usando por allá. Vámonos en otro color, pongámosla verde. El mercado me hace este punto mínimo, me hace este punto máximo. Aquí teníamos la última SEM o el último barrido de liquidez y aquí teníamos la FEM o el choch o el cambio de dirección o el cambio de estructura. Estaba muy claro, traders, es que estaba demasiado claro. Entonces no solamente tenía. Por eso les decía que la amarilla uno la podía ver como media o como alta, no importaba. Porque es que usted veía traders y tenía amarilla, alcista, azul, alcista, verde, alcista. ¿Qué más quiere? ¿Qué otra alineación necesita? Ya. Si ustedes se fijan, yo tenía desde ayer euro, libra australiano y dólar yen. Pero yo hoy me enfoqué solo en euro. ¿Para qué más? Estaba alineado todo. ¿Van conmigo en la explicación, traders? Y ahí donde va. ¿Cuál era? Que esto fue tema de la clase pasada. ¿Cuál era nuestro target? Nuestro primer target técnico. ¿Cuál era nuestro primer target técnico? La estructura interna, la más pequeña. Mi primer target técnico fue acá. No alcanzaba el 1-2. ¿Gestioné ahí? No gestioné ahí porque pues el potencial era más largo, ¿cierto? Gestioné un poco en el 1-2 acá, más arribita del target técnico. Pero ¿qué estoy haciendo con esta operación después de haber hecho esa primera gestión? Tirar aguante. Porque ¿cuál es mi segundo target? Traders. Esta operación está espectacular, es porque es toda la explicación de la semana pasada, del jueves de la semana, es la perfecta explicación de la última clase. ¿Cuál es mi siguiente target, traders? Se supone que si el mercado va a respetar estas zonas, estas estructuras que hay acá, ese reposicionamiento, lo va a respetar, se tendría que empezar a configurar qué estructura, la azul. Entonces, el objetivo del azul es llegar ¿dónde? Acá. Por ende, mi segundo target o mi siguiente target puede ser este 1.7. Puede ser muy sencillo que llegue allá, muy sencillo, no, muy posible. ¿Por qué, traders? Porque es que de la estructura azul, el mercado ya sacó liquidez interna que debería venir a buscar la liquidez externa, ¿o no? Es mi siguiente target, acá, 1.7. Y si eso se cumple, ¿cuál es mi siguiente target? El rompimiento de este máximo amarillo. Jonah, ¿y por qué el rompimiento de ese máximo amarillo? Porque es que métale lógica. Si la estructura azul viene, hace este rompimiento, estamos entrando en ese, digamos, en esa segunda pierna o en ese segundo impulso de lo que sería la continuación. Fíjense que la estructura amarilla, ¿en qué etapa está? La estructura amarilla está en continuación. ¿Por qué? Porque esta es la dirección, este es el retroceso y después de esta FEM, esta es la continuación. ¿Cierto? Lo voy a volver a decir. Este es el impulso de dirección. ¿Por qué ese es el impulso de dirección? Porque aquí estaba el último rompimiento que fue una SEM. Este fue el retroceso. Listo, ya el retroceso fue. Esta FEM dio por finalizado el retroceso. Entonces, ¿en qué estamos? En lo que sería la etapa de continuación. Están viendo las tres etapas ahí.
impulso de dirección, retroceso y estamos en la etapa de continuación de ese impulso anterior que fue este. Entonces, si ese impulso naranja ha de cumplirse, mi siguiente target técnico va a ser acá, 1.11. ¿Cierto? 1.11. Y con eso sería suficiente. No necesariamente. Yo puedo tener otro target de esa operación. Jonah, ¿cuál? Métanle lógica. Lo mismo, las tres etapas de una, de una estructura. Aquí tengo lo que fue mi último rompimiento de la estructura morada o lo que fue la última C. Entonces, ¿qué tengo? Que este es el impulso de dirección. Por eso dije que este movimiento era bajista. ¿Qué se está formando acá? ¿En qué etapa estoy? En el retroceso. Y si ha de cumplirse el retroceso morado, ¿hasta dónde puede ser un buen target? ¿O hasta dónde debería llegar? Hasta las respectivas zonas de interés de esa estructura más grande. O sea que mi siguiente target no es descabellado que sea este, 1.14.